presidente de la República debe de tomar decisiones de manera oportunas alrededor de los cargos, los ministerios que necesitan tener allí al frente alguien que dirija los destinos de cada uno de estos ministerios. Allí podemos hablar del Ministerio del Ambiente, Educación, hoy uno de los más importantes, que es el Ministerio de Planeación Nacional. Alexander López, dirigente sindical, congresista, renunció, era muy cercano al presidente. Ese cargo es importante para muchas de las expectativas que tiene el gobierno en estos 16, 18 meses que le faltan. ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes deben de llegar? ¿Será que en estos últimos meses debe de darle un relevo a una presencia más joven, a tecnócratas? ¿Será que el tema del petrosantismo coja fuerza en estos últimos meses del gobierno de Gustavo Petro? Y otro de los temas que vale la pena también precisar es en qué estado está la paz total. Son los temas que colocamos en esta mesa para el análisis aquí en el sistema informativo de Cintra Unicol. José Milciades Sánchez, ¿debe de venir gente joven a los ministerios en la última recta del gobierno de Gustavo Petro? Pues yo creo que más allá de gente joven, creo que el proyecto político que marcó Gustavo Petro pues se desdibuja, porque está entrando gente, o sea, que no es de la línea de esa Colombia humana. Y entonces, no diría, y lo dijimos ayer, ¿será que la dirigencia política colombiana de la izquierda, la que ha luchado todo el tiempo contra estos gobiernos de extrema derecha que han expoliado, que han tratado mal al pueblo colombiano, que han demorado su calidad de vida, no fueron capaces de sentarse a gobernar? No tenemos esa capacidad de política de sentarnos a dirigir un gobierno. Creo que esa es la gran duda, interrogante que tengo yo de lo que pasa en este país, y más allá, insistimos en eso, queremos que el gobierno de Petro termine bien, pero no dice con quién, y entonces no puede ser que se alíe con otros actores que estuvieron sentados allá en el gobierno de extrema derecha, que le hicieron daño al país, y entonces para terminar su gobierno bien deberá aliarse con ellos. ¿No tuvimos la capacidad de gobernar nosotros? Bueno, tecnócratas, gente joven de la mano del santismo, deben de estar en los ministerios de estos últimos 18 meses del gobierno de Gustavo Petro, Juan Bautista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo creo que ese no es el debate. El debate que quieren posicionar los medios masivos, las plataformas del paraperiodismo, etcétera, del amarillismo, es si tiene 70 años, si tiene 60, si es la lucha de los millennials con los no millennials, de los viejitos con los jóvenes. Yo creo que ese debate no, pues que no es un debate, eso son apreciaciones, ideas sueltas, creo yo. Donde está el debate de fondo, a mi modo de ver, es en la línea política que encarnan jóvenes y viejos que entran al ministerio. E independientemente de si tiene 30 años como la canciller o como la propuesta de la nueva directora del DAPRE o de la nueva ministra encargada de Cultura, ¿sí? O de el nuevo ministro de Trabajo, pues efectivamente veamos qué es lo que encarnan. Y ayer decíamos que efectivamente estamos viviendo un tire, una tendencia de cierre de este gobierno hacia el lado de un centro derecha santista, de un liberalismo santista, para efectivamente cerrar esta dinámica de trabajo. ¿Qué se viene? Se vienen nombramientos de santismo, dejando por fuera el espectro de la izquierda colombiana y, por supuesto, para nada del movimiento social. Es decir, lo que estamos, a lo que nos vemos abocados y abocadas en este país es a un cierre eficientista
para allanar el camino de la candidatura presidencial. Santismo puro y duro, no de izquierda. Ayer salió precisamente una santista que viene, es camuflada allí, dice que es de izquierda, pero su postura histórica ha sido del liberalismo, doña Clara, señalando que quién dijo que en este gobierno iba a gobernar la izquierda. Así lo plantea. Y lo están hablando de manera abierta y clara, y está bien. Eso coincide con los análisis que hemos hecho en el sentido de que este es un gobierno liberal, este es un gobierno capitalista, este es un gobierno diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Pues sí, no tenemos un solo golpeado de las movilizaciones, ni desaparecido, etcétera, etcétera. Es decir, abiertamente claro el panorama del santismo, claramente cerradas las compuertas para la expresión de izquierda, menos de una izquierda revolucionaria, y cerradas las posibilidades para la participación del movimiento social con hombres y mujeres que los tienen muy cualificados efectivamente, pero que en este gobierno alternativo, amigo, etcétera, etcétera, no va a jugar en la última de cambio. ¿A qué vivimos? Y cierro con esto entonces la pregunta. En el primer año arranca una lógica de santismo duro. Entonces el ministro de Educación, el ministro de Gobierno, era un liberalismo duro. Un titular por ahí hablaba de los sexagenarios y septagenarios, nonagenarios. Y hoy cerramos con lo mismo políticamente, pero con gente más nueva. Pero no es porque le quieran jugar a la juventud, sino porque estos cuadros viejos salieron a hacer política. Salieron a hacer política electoral para Cámara, para Senado y para Presidencia. Esto para que no caigamos en la trampa de debates que no son. ¿Por qué no están los viejos? Pues porque salieron a buscar los puestos de Congreso, de Senado y las precandidaturas a Presidencia para el 2026. Y obviamente en ese relevo que tienen, pues no le van a dejar a los viejos de la izquierda ni del movimiento social, sino que meten a la juventud del santismo. Muy bien. Hay un punto que hay que analizar de manera oportuna porque es un referente de la llegada de Gustavo Petro al gobierno, que es Alexander López. Y Alexander López, recogiendo lo que usted ha dicho, profesor Juan, en su carta de renuncia, dice: le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza y el honor de haberme nombrado para liderar esta gran entidad en el gobierno, que ha sido construido con el esfuerzo y la esperanza de millones de colombianas y colombianas, de colombianos y colombianas. ¿Qué podemos encontrar allí sobre la esperanza de millones de colombianos y colombianas? ¿El respaldo del movimiento social a un proyecto político? Es absolutamente claro que si no hubiese existido el apoyo de la Minga Suroccidente, del movimiento campesino, del movimiento sindical, del movimiento de comunidades negras, del campesinado, hombres y mujeres, de estas primeras líneas del levantamiento popular, Gustavo Petro no hubiese llegado a la presidencia. Claro, también es claro decir que solos no hubiéramos podido. Por eso se conforma el frente, un frente político, un frente amplio, con espectro liberal, con un espectro santista duro, efectivamente, con otros sectores liberales. Eso también es absolutamente claro. Pero no nos vengamos a plantear ahora que los errores han sido de la izquierda. No, los errores han sido de esa postura que hoy denigra de la izquierda, de ese movimiento social que los llevó. Seguiremos en la brega, hay que seguir en la brega, hay que seguir profundizando la posibilidad de fortalecer gobiernos alternativos y de cambio, de transición, porque el movimiento social históricamente, el sindicalismo, el movimiento indígena, campesino, afro, el movimiento popular de las grandes ciudades, es un movimiento que no le apuesta a la guerra. Es un movimiento que hemos vivido
los embates de la guerra, desaparecidos. ¿Cuántos sindicalistas muertos hay desde la conformación de la CUT, José? Más de 2.000. Más de Hay 2.300. más de 4.500 4.000. sindicalistas, hombres y mujeres asesinados. Nosotros tenemos el nada honroso, 9 millones mal contados de víctimas. 9 millones. Son más, pero dejemos los 9. Tenemos un nada honroso, más de 13 millones desplazados. 13.000 millones de hectáreas de tierra desplazadas, despojadas por cuenta del paramilitarismo, que han sido los que han fortalecido los gobiernos de extrema derecha, que hoy están dolidos y se le están jugando como sea para volver a recuperar el gobierno. Eso no queremos. El que planteemos estas posturas no significa que entonces estamos convalidando y nos vamos a poner del lado de, no, críticos, porque efectivamente queremos profundizar una postura de cambio. Estas palabras de Alexander López, gestor de la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia, que acompañó todo el tiempo a Gustavo Petro, una de las fichas importantes de este gobierno, con lo que dice, ¿hay una ruptura de López con el petrismo o es parte de esta estructura de acomodar fichas específicas para recomponer una nueva estrategia para el 2026, José Milciades? Bueno, yo creo que Alexander López Maya jugó un papel muy importante en el Pacífico colombiano, caso especial Buenaventura con el paro cívico. En esa época Alex movió mucha gente lo aprecia en Buenaventura, y hoy no pueden estar diciendo que Alex López perdió vigencia o que perdió reconocimiento en Buenaventura. Yo recuerdo esa máxima expresión del paro Buenaventura, donde Alex llegaba y eso era apoteósico. Fruto de ese apoyo a Alex López llegó el alcalde también de las ideas pues, de Alex López, de izquierda, y hoy ese trabajo no puede ignorarse, no puede decir, no, yo, como dice, lo usé como un trasto y entonces es desechable, entonces ya no más. Creo que el país recordará el estallido, el apoyo de mucha gente que estaba indiferente, que fue a las urnas a votar por un cambio, y hoy todo esto creo que está decepcionando a esa gran masa del pueblo colombiano que pensó que iba a haber un cambio. Lamentamos que hoy la lectura de esa apuesta política del gobierno sea prácticamente desconocer el trabajo de esa izquierda y entregarle a esa derecha del santismo la posibilidad de llegar al gobierno. Se entiende que estamos en época de elecciones, que muchos ministros estarán renunciando para no estar inhabilitados, y diría, pues la otra estrategia sería que esos, como dice Juan, sexagenarios, octogenarios, nonagenarios, vayan a la política y lleguen al Congreso para poder cambiar la correlación de fuerzas que hay en el Congreso. Uno diría otra apuesta, porque lo vivimos hoy. Este gobierno no tiene el poder lo tiene el Congreso, que ha impedido de manera insistente a que las reformas propuestas por Petro se den. Entonces creo que valorar, tener optimismo y que pues las propuestas políticas que están haciendo sean efectivas y logremos iniciar pues o continuar con este cambio. Bueno, hablando de cambios, 16, 17 meses para terminar el gobierno de Gustavo Petro. Llega una renovación a los ministerios. ¿Qué va a pasar con estos cambios en el gobierno de Gustavo Petro? ¿En qué termina el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, lo primero es que las renuncias se dan no por lo sucedido el 4 de febrero. Eso no nos quepa la menor duda que hay quienes estaban haciendo fila para ir a Congreso o precandidatos, candidaturas a presidencia. Es decir, esto no nos debe de descomponer, eso es normal. Así estuviéramos en el filo de la gloria y que pongamos un escenario así muy bonito, pues se hubieran dado las renuncias de Corcho, todo tal cual, y otras renuncias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay aspiraciones políticas. Debiera de ser decisiones de orden
popular, que se hiciera una gran asamblea popular y dijeran, queremos que nuestro candidato, nuestra candidata sea fulano, sutano de tal, y no por una decisión personal. Pero bueno, eso es pedir ya demasiado y es pedir un escenario democrático popular. Segundo, es que sí han habido cambios, sin lugar a dudas, en medio. Por eso seguimos considerando que este es un gobierno amigo, ¿sí? Liberal, capitalista, no neoliberal. Ha marcado diferencias con el neoliberalismo, no ha arrodillado al imperio norteamericano, no como hemos estado acostumbrados, ha marcado una diferencia. En ese sentido, entonces, no nos podemos dejar desmoralizar, ¿sí? Porque lo que siempre hemos pedido es que no idealicemos el gobierno de Petro, no lo idealicemos para no desidealizar. Luchemos y construyamos una apuesta de gobierno dura, alternativa, popular, cada vez más popular. ¿Qué se nos viene para nosotros? Digamos, ese espectro político va a seguir haciendo su apuesta, santista, alianzas, etcétera. Para el movimiento social nos queda seguir, retomar la calle, hay que empezar a convocar la movilización para el primer año de la conmemoración de esa movilización majestuosa que hubo el 15 de marzo del 2023 y llamar al gobierno y decirle, venga, un año después, ¿qué ha pasado con esos acuerdos que se hicieron en plaza pública? Eso lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer como movimiento social, fortalecer la movilización para llamar a un juicio político al Congreso de la República, que ha parado la reforma. Las reformas no se han dado porque Petro de seguro no haya querido, no. Él las ha planteado, pero no han pasado las reformas porque este Congreso de derecha que eligió la gente, ¿sí?, que tiene aliados aquí en la gobernación, en las alcaldías, etcétera, pues están allí. Juicio político al Congreso, fortalecer la organización y la movilización social y fortalecer la posibilidad de llegar con un gobierno de cambio para fortalecer con un Congreso más equilibrado las posibilidades de un cambio estructural.